Buenas noches, amigos. Mi nombre es Ramón Carmona, soy el presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y les quiero hablar sobre el Día Mundial de la Salud Digestiva. Esta es una iniciativa de la Organización Mundial de Gastroenterología que pretende promover medidas de sanidad y prevención de enfermedades a través de la información y la educación a la población general, pero también a través de los pacientes y sus familiares. La Organización Mundial de Gastroenterología ha designado el 29 de mayo para conmemorar este día y cada año se aborda un problema de salud con impacto social. La Organización Mundial de Gastroenterología es una federación que agrupa a más de 100 sociedades nacionales del aparato digestivo en sus respectivos países y representa a más de 50,000 miembros en todo el mundo. Se enfoca a la mejora de los estándares de capacitación, en educación y en la práctica de la gastroenterología, la hepatología y otras disciplinas relacionadas. Para quienes no nos conocen, la Asociación Mexicana de Gastroenterología es una institución sin fines de lucro que agrupa a profesionales interesados en el estudio del aparato digestivo, su función y las enfermedades que la afectan, y promueve la educación continua, la investigación y la difusión de esta especialidad. Este año cumplimos 83 años de haber sido fundados. Esto comenzó en 1935 y la AMG se caracteriza desde entonces por la integración de grupos multidisciplinarios que comparten y suman sus habilidades y sus esfuerzos para cumplir los objetivos para los que fue creada. Este año, la Organización Mundial de Gastroenterología ha designado que el tema a difundir es uno muy importante, que son las hepatitis virales, en especial las provocadas por los virus B y C. Siendo la AMG parte de la Organización Mundial de Gastroenterología, nos unimos a estos esfuerzos de difusión y hemos convocado a 4 excelentes gastroenterólogos, todos ellos especialistas en enfermedades hepáticas, al doctor José Antonio Velarde Ruiz Velasco, al doctor Javier Mesa Cardona, a la doctora Fátima Higuera de la Tijera y al doctor Raúl Contreras Omaña, que van a tocar diferentes aspectos de las hepatitis virales con respecto a virus B y C. Antes de dejarlos con ellos, quisiera invitarlos a obtener más información sobre esta y muchos otros padecimientos digestivos en nuestra página www.gastro.org.mx y nuestras diferentes redes sociales. Los dejo con nuestro grupo de expertos. Hola a todos, soy el doctor José Antonio Velarde Ruiz Velasco, soy gastroenterólogo de la ciudad de Guadalajara, trabajo en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y voy a hablar con ustedes sobre qué son las hepatitis virales, esto con motivo del Día Mundial de la Salud Digestiva 2018. Pero para ello, el primer paso me gustaría darles a conocer qué es y para qué sirve el hígado. Este es un órgano que está situado en el abdomen y es el más grande de nuestro cuerpo, que pesa alrededor de 1,5 kilos y que es un órgano del tamaño de una pelota de fútbol americano ubicado justo debajo de la caja torácica, del lado derecho del abdomen, y este es esencial para digerir los alimentos y eliminar las sustancias tóxicas del organismo. Por otro lado, las funciones son variadas y son muy importantes para que se lleve a cabo el proceso de salud en todos los seres humanos. Este hígado nos va a ayudar a procesar nutrientes, a la formación de hormonas, va a procesar medicamentos, formar proteínas, nos ayuda a remover bacterias y toxinas del cuerpo, controla las defensas, esto es a que mejora la inmunidad, y produce la bilis para la digestión de grasas, nos ayuda a almacenar azúcares, grasa, minerales y otros nutrientes. Por otro lado, también tenemos que mencionarles de qué se enferma nuestro hígado. Y esto es importante saber que la enfermedad hepática puede ser hereditaria, y esto es que va a ser por factores genéticos o estar causada por diferentes factores que dañan, como lo son los virus y el consumo excesivo de alcohol. También es importante recordar que la obesidad también está asociada al daño del hígado, y esto es por el acúmulo de grasa dentro del mismo. ¿Qué síntomas se presentan cuando mi hígado se va a enfermar? Desgraciadamente, en muchos de los casos, esta manifestación es silenciosa. Los pacientes no refieren ninguna sintomatología, pero en muchos otros casos van a presentar color amarillo en la piel y en los ojos, lo que conocemos como ictericia. Va a presentar hinchazón o dolor abdominal, hinchazón en las piernas y en los tobillos. Puede presentar picazón en la piel, orina de color oscuro. También hay muchos pacientes que pueden referir que sus evacuaciones han cambiado de color a ser pálidas o presentar sangre. También pueden presentar solamente fatiga crónica o debilidad,
náuseas, vómitos, pérdida de apetito, y algunos pacientes van a tener tendencia a formar hematomas que van a estar producidos con gran facilidad. Y con ello llegamos a qué son las hepatitis virales. Entonces, las hepatitis va a ser una inflamación del hígado que va a ser causada por uno de los 5 virus de la hepatitis, que están denominados de acuerdo a las letras A, B, C, D y E. Y que esto es importante que sepamos cómo se van a transmitir estas enfermedades. Sabemos que los virus se transmiten por distintas vías. Por ejemplo, los de la hepatitis A y hepatitis C se van a transmitir por alimentos y agua contaminados. Por otro lado, el de la hepatitis B a través de la sangre no segura y otros líquidos orgánicos contaminados, mientras que el virus de la hepatitis C se transmite principalmente a través de sangre infectada. Es importante recordar que el virus de la hepatitis B, por su parte, va a estar solamente presente cuando ocurre en personas infectadas con virus de hepatitis B. El panorama actual de las hepatitis virales es importante ya que son un problema y una carga para todos los sistemas de salud. Y esto es importante porque es un problema de salud que está en ojos de todo el mundo. Y que por otro lado, campañas de diferentes asociaciones como la Asociación Mexicana de Gastroenterología, asumiendo las políticas de la Organización Mundial de la Salud, tiene como estrategia mundial eliminar la hepatitis. Y esto se ha puesto como una meta que se haga en el periodo del 2016 al 2021 y el objetivo final es eliminar la hepatitis. Por otro lado, quiero mencionarles algunos mensajes claves sobre las hepatitis virales. En primer lugar, las hepatitis virales sabemos que constituyen un importante problema de salud mundial y que exigen una respuesta urgente de todo el sistema de salud. Se estima que en el 2015 había en el ámbito mundial 257 millones de personas infectadas con hepatitis B y 71 millones de personas infectadas con virus de la hepatitis C, lo que representa más de 350 millones de pacientes que están afectados en todo el mundo. Sin embargo, muy pocas de las personas infectadas tienen acceso a pruebas de diagnóstico y tratamiento, especialmente en los países de bajo ingreso económico o mediano ingreso económico. Por otro lado, también es importante mencionar que las hepatitis virales provocaron 1.34 millones de muertes en 2015, una cifra que es comparable a las muertes que ocasiona la tuberculosis y superior a la de las muertes que están ocasionadas por el virus del VIH. Y las muertes por hepatitis van en aumento. Esto nos hace pensar en que tenemos que hacer algo. Siguen registrándose también nuevas infecciones de hepatitis, sobre todo las de hepatitis C, y esto se ha reportado hasta 1.75 millones de nuevas infecciones por virus de hepatitis C, y esto lo estamos asociando principalmente al consumo de drogas inyectables y a la administración de inyecciones poco seguras en los entornos sanitarios de ciertos países con bajos medidas de salud. En México, ¿cómo estamos? Uno de los reportes más importantes está dado del año 2000 al 2007, donde se registraron más de 192,000 casos de hepatitis, la mayoría de ellos hasta casi un 80% asociados al virus de la hepatitis A, mientras que el virus de la hepatitis B corresponde a un 3.3%, hepatitis C un 6%, y hepatitis sin agente etiológico conocido hasta un 11.7%. Cabe señalar que la cifra más aceptada actualmente de prevalencia en hepatitis C es de 1.4%. Para ello, entonces, yo quiero dejarles unos mensajes para recordar. Recordar que la hepatitis es una inflamación del hígado y las causas principales son el consumo de alcohol, causas hereditarias, autoinmunes y la infección por los virus que ya mencionamos. Los virus que afectan a este hígado son el virus de hepatitis A, B, C, D y E, y que hepatitis B y C son causa de un gran número de muertes en el mundo. Muchas gracias. Es Javier Manuel Mesa Catona. Yo soy médico, gastroenterólogo, hepatólogo, adscrito al Servicio de Gastroenterología del Hospital Español de México. En estos minutos quisiera hablarles en aspectos importantes acerca de la hepatitis B. La hepatitis B es una infección hepática grave causada por el virus de la hepatitis B. Para algunas personas, la infección de la hepatitis B se puede volver crónica, lo que significa que dura más de 6 meses. Tener hepatitis B crónica aumenta el riesgo de contraer insuficiencia hepática, cáncer de hígado o cirrosis, que es una enfermedad que causa cicatrices permanentes en el hígado. Ahora vamos a tratar de diferenciar un poco entre hepatitis aguda y hepatitis crónica. Primero, la hepatitis B aguda dura menos de 6 meses.
Esto es porque es probable que tu cuerpo, tu sistema inmune, pueda eliminar el virus de la hepatitis B y que te recuperes totalmente en unos pocos meses. La mayoría de las personas que contraen hepatitis B en la vida adulta presentan una infección aguda, pero esta puede transformarse en una infección crónica. La tasa de curación en esta etapa es muy alta. Ahora, hablando un poco acerca de la hepatitis B crónica, esta dura más de 6 meses, perdura porque el sistema inmune no puede combatir la infección. La infección crónica de hepatitis B puede durar toda la vida y es posible que genere enfermedades graves como cirrosis y cáncer de hígado. Cuanto más joven es la persona al contraer el virus, el riesgo de que la enfermedad se haga crónica es mayor. La infección crónica puede pasar inadvertida por décadas, hasta que la persona presenta datos de enfermedad hepática grave. Hablando acerca de los signos y síntomas de la hepatitis B, el cuadro clínico de esta infección se caracteriza por signos y síntomas que pueden oscilar entre leves y graves. Generalmente, van a aparecer de 1 a 4 meses después de la infección, aunque es posible que aparezcan tan pronto como 2 semanas después de esta. Algo importante es que puede ocurrir que en algunas personas, en especial los niños pequeños, no tengan ningún síntoma. Los signos y síntomas de la hepatitis B pueden ser dolor abdominal, orina oscura, fiebre, dolor articular, pérdida del apetito, náusea y vómitos, debilidad y fatiga, y pigmentación amarilla de la piel y la parte blanca del ojo que se conoce como ictericia. ¿Cuáles son los factores de riesgo para contraer esta infección? La vía de transmisión de la hepatitis B ocurre mediante el contacto con sangre, semen u otros líquidos corporales de una persona infectada. El riesgo de infección aumenta en situaciones especiales como tener relaciones sexuales sin protección con múltiples parejas sexuales o con alguien que esté infectado con el virus B, compartir agujas al consumir drogas inyectables, hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, el vivir con alguien que tiene una infección crónica causada por el virus de la hepatitis B, hijos de madres infectadas, el tener un trabajo que te expone a la sangre humana o viajar a regiones con tasas altas de infección por el virus de la hepatitis B, como por ejemplo Asia, las islas del Pacífico, África y Europa Oriental. ¿Cómo puedo yo saber si tengo hepatitis B? Algunas veces los médicos examinan a personas sanas para saber si tienen la infección de hepatitis B, ya que el virus puede dañar el hígado antes de causar signos y síntomas. Un dato muy importante es que puedes consultar a tu médico para la detección de esta enfermedad en caso de estas opciones. Si estás embarazado o embarazada, si vives con alguien que tiene hepatitis B, si has tenido muchas parejas sexuales, si tuviste relaciones sexuales con alguien que tiene hepatitis B, si eres un hombre que tiene relaciones sexuales con otro hombre, si tienes antecedentes de enfermedades de transmisión sexual, si tienes VIH o hepatitis C, si te realizaron un examen de enzimas hepáticas cuyos resultados fueron anormales sin una causa aparente, si recibes diálisis renal, si tomas medicamentos que inhiben el sistema inmunitario, como por ejemplo los medicamentos contra el rechazo que se administra después de un trasplante de órganos, si consumes drogas ilegales inyectables, si estás en prisión o si naciste en un país donde la hepatitis B es frecuente, por ejemplo Asia, las islas del Pacífico y Europa del Este. ¿Cómo puedo prevenir la infección de la hepatitis B? La única manera de prevenir esta infección, aparte obviamente de prevenir todos los factores de riesgo, es la vacunación. La vacuna contra la hepatitis B generalmente se aplica mediante 3 a 4 inyecciones durante 6 meses. No puedes contraer hepatitis B por la vacuna. La vacunación se recomienda para recién nacidos, niños y adolescentes que no recibieron la vacuna cuando nacieron, individuos que trabajan o viven en un centro para personas con discapacidad de desarrollo, personas que viven con alguien que tiene hepatitis B, trabajadores del cuidado de la salud, trabajadores de emergencia y otras personas que tengan contacto con sangre, cualquier persona que tenga una infección de transmisión sexual, incluido VIH, hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres. Personas, por ejemplo, que tienen múltiples parejas sexuales que tiene alguien que tiene hepatitis B, personas que se inyectan drogas ilegales o comparten agujas y jeringas, personas con enfermedad renal en etapa terminal o viajeros que planean ir a una zona en el mundo con una tasa alta de infección por hepatitis B. ¿Qué puedo yo hacer para reducir el contagio de la hepatitis B? Unos tips muy importantes que podemos dar es conocer primero que nada el estado del virus B de cualquier persona sexual. ¿Qué quiere decir esto? No mantener relaciones sexuales sin protección, a menos que estés absolutamente seguro de que tu pareja no esté infectada con el virus de la hepatitis B ni otra infección de transmisión sexual. Utilizar preservativo nuevo de látex cada vez que tengas relaciones sexuales si desconoces el estado de salud de tu pareja. Recuerda que si bien los preservativos reducen el riesgo de contraer el virus de la hepatitis B, no lo van a eliminar de manera total. No uses drogas ilegales. Si consumes algún tipo de drogas ilegales, busca ayuda para dejar de hacerlo. Si no lo logras, usa una hoja estéril cada vez que te inyectes drogas.
Nunca compartas agujas. Ten cuidado con los piercings y los tatuajes. Si te haces un piercing o un tatuaje, busca un negocio con una buena reputación. Pregunta cómo se limpia el equipo. Asegúrate de que los empleados usen agujas estériles. Si no puedes obtener respuestas, mejor busca otro negocio. Y pregunta sobre la vacuna contra la hepatitis B antes de viajar a un sitio endémico que tiene alta prevalencia de esta enfermedad. Si vas a viajar a una región donde la hepatitis B es frecuente, pregúntale a tu médico sobre la vacuna. Pregúntesela con anticipación. Por lo general, esta vacuna se va a administrar en una serie de 3 inyecciones por un periodo de 6 meses. Y eso es todo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Fátima Higuera de la Tijera y quiero que continuemos hablando sobre hepatitis B. ¿Cuándo debes consultar al médico si tienes hepatitis B? Es importante saber que todos los pacientes que se conocen con el diagnóstico de hepatitis B requieren consultar con el médico para llevar una vigilancia, incluso si no presentas ningún síntoma. Tu médico te podrá indicar realizar estudios para vigilar la función hepática y también vigilar periódicamente parámetros virales. Esto ayudará para la toma de decisiones sobre cuándo requieres iniciar tratamiento. En ocasiones también será importante evaluar el grado de daño hepático para poder tomar una decisión correcta. ¿Qué complicaciones puede tener un paciente con hepatitis B? Una de las principales es el desarrollo de cirrosis. Y muy importante que recordemos que en la etapa compensada no hay síntomas. Cuando la enfermedad se descompensa y el paciente pasa a cirrosis descompensada, complicaciones que se pueden presentar es el desarrollo de ascitis, encefalopatía, ictericia o desarrollo de varices esófago-gástricas que pueden sangrar. Otra de las complicaciones que puede presentar la enfermedad es el desarrollo de cáncer hepático. Y bueno, ¿cómo vamos a saber cuándo se debe recibir un tratamiento? Es importante recordar que la infección aguda en general resuelve sola y por tanto no precisa tratamiento. Sin embargo, la infección crónica debe cursarse con vigilancia y es el médico quien decidirá el momento ideal para iniciar tratamiento y esto dependerá de las cifras de las enzimas hepáticas, de tu carga viral, así como del grado de daño hepático. Si tu médico decide iniciar tratamiento, los objetivos del mismo son suprimir la replicación viral para con esto lograr disminuir el riesgo de que desarrolles cirrosis, desarrolles cáncer hepático y mejorar la supervivencia a largo plazo. Existen varios tratamientos que tu médico, si decide iniciar tratamiento, puede prescribirte. En general, la Organización Mundial de la Salud en la actualidad recomienda el uso de fármacos con mayor potencia como tenofovir o entecavir, que son o tienen un perfil de farmacoresistencia bajo, que sean fáciles de tomar y con pocos efectos secundarios. Es muy importante recordarte que una vez que se inicia el tratamiento para hepatitis B, en general, la vasta mayoría de los pacientes requieren un tratamiento de por vida. Si tienes hepatitis B, acude a tu médico, cuida tu hígado. Buenas noches a todos. Soy el doctor Raúl Contreras Omaña del Centro de Investigación en Enfermedades Hepáticas y Gastroenterología del Estado de Hidalgo. Soy hepatólogo, gastroenterólogo e investigador clínico y el día de hoy vamos a hablar sobre qué es la hepatitis C. La hepatitis C es una infección de transmisión a través de un virus. Es una infección crónica que generalmente se adquiere por contacto con sangre o con fluidos de otra persona infectada. Es una enfermedad muy interesante que hasta antes de 1991 no teníamos bien identificada y que desde entonces tenemos bajo un control y vigilancia bastante estrictos. Esta enfermedad es muy importante conocerla debido a que la mayoría de los casos en el momento del contagio no presentan ningún tipo de síntoma. De hecho, es una enfermedad relativamente silenciosa en el momento de la adquisición. Algo muy interesante de este virus también es que a diferencia de la hepatitis B, que en la mayoría de los casos adultos cuando se contagian pueden tener una curación espontánea, la hepatitis C
Resulta que si tenemos contacto con ella, entre 8 y 9 de cada personas infectadas van a tener una infección crónica. Es decir, el virus se va a quedar en su cuerpo de manera permanente, va a entrar en su hígado y se va a alojar ahí por el resto de su vida, a menos que se haga algo por detectarla y por tratarla. De no detectarse a tiempo y de no tratarse a tiempo, este virus, esta enfermedad va a evolucionar a complicaciones serias en el hígado, como cirrosis o como cáncer hepático. Y además, otra cosa interesante de la hepatitis C es que no solamente es una enfermedad que afecta el hígado, sino que se mete en otros órganos también, como los ganglios linfáticos o el vaso, la tiroides, y entonces encuentra lugares donde vivir fuera del hígado para mantenerse activo. Entonces es una enfermedad que aunque puede durar durante muchos años, acaba haciendo un daño permanente en el hígado. Existen muchos factores de riesgo para adquirir la hepatitis C. El principal de ellos en México es haber recibido una transfusión sanguínea antes de 1991, ya que antes de 1991 no conocíamos el virus. Y entonces todas las personas expuestas a sangre o sus derivados, como plasma o como plaquetas, antes de este año, tienen un riesgo muy elevado de haber sido contagiados. En México, nuestro principal grupo de pacientes son las mujeres embarazadas o que tuvieron complicaciones durante el parto, que recibieron alguna transfusión antes de 1991 y quedaron contagiadas. Las cirugías mayores también antes de 1991 es un riesgo grande por la contaminación del material quirúrgico. Existen otros factores de riesgo estudiados, como en Estados Unidos, los llamados baby boomers, aquellos pacientes nacidos antes de 1965, que se considera que por los tipos de vacunación y por el tipo de aplicación de medicamentos tienen un riesgo incrementado de haber sido contagiados. Los usuarios de drogas intravenosas, sobre todo en el norte de nuestro país, los usuarios de heroína, son un grupo de alto riesgo, al igual que las personas que usan tatuajes o perforaciones, piercings realizados en sitios no documentados por la Secretaría de Salud. Sin embargo, un buen número de pacientes, se dice que hasta el 20% de los pacientes con hepatitis C no recuerdan haber tenido un riesgo de contagio. Entonces, hasta 2 de cada 10 pacientes infectados realmente no saben dónde se infectaron. Y en México queda un grupo muy importante que son los pacientes que están en las prisiones, donde el riesgo de contagio también es muy elevado y está poco estudiado. ¿Cómo puedo saber si tengo hepatitis C? Si tenemos personas que han tenido algún factor de riesgo de los que comentamos, se considera obligatorio realizarse una prueba de detección para el virus de hepatitis C. Ahora ya existen muchas pruebas, múltiples mecanismos para darse cuenta del contagio. El principal de ellos es solicitar los llamados anticuerpos contra hepatitis C en sangre, que son una prueba altamente confiable. En la actualidad ya tienen precisión de más del 98% y se pueden realizar en la mayoría de los laboratorios del país. También existen ya pruebas de detección inmediata que se hacen en las campañas de detección en los hospitales, donde con solo una gota de sangre y un reactivo temprano podemos saber en minutos si el paciente ha tenido contacto con el virus o no. En muchos casos nos llegan pacientes en quienes se ha detectado la hepatitis C de manera incidental al buscar otro tipo de daño en el hígado o al llegar con una cirrosis de causa desconocida o cuando se hacen estudios de rutina encuentran sus pruebas del hígado alteradas y entonces se realizan las pruebas y resultan positivos. Y para confirmar si realmente soy portador del virus, si mi prueba de anticuerpos está positiva, lo ideal es confirmarla con una PCR, con una carga viral que nos dirá si realmente aún tenemos el virus vivo en la sangre y en qué cantidad, además del tipo de virus que podamos tener, el genotipo del virus. Existen formas para prevenir el virus de la hepatitis C. Por supuesto, necesitamos tener los cuidados adecuados contra los factores de riesgo, las relaciones sexuales con protección, el realizarse tatuajes o perforaciones en sitios certificados por la Secretaría de Salud,
que empleen material estéril, el verificar a los donadores de sangre, cosa que ya es obligatoria en todos los hospitales de México, y también realizarse pruebas si hemos estado en contacto con individuos contagiados. Obviamente evitar el uso de drogas intravenosas o rastrear en los lugares donde habitan las personas que usan drogas intravenosas y realizarles pruebas tempranas para detectar la enfermedad y evitar el que permanezca el contagio. Para reducir el riesgo de contagio del virus de hepatitis C, en realidad la mejor manera es evitar las conductas de riesgo. Por supuesto, las campañas de detección temprana son fundamentales, las campañas de sangre segura son una parte muy importante en la detección y en la prevención de la enfermedad, pero el evitar las conductas de riesgo siempre será la mejor manera de evitar la enfermedad. Muchas gracias. Hola, vamos a continuar hablando un poco sobre hepatitis C y en los siguientes minutos yo voy a tratar de contestar las siguientes preguntas. ¿Cuándo debo consultar al médico si tengo hepatitis C? También contestaremos qué complicaciones puede tener un paciente que esté contagiado con este virus. Si tenemos hepatitis C, ¿cómo saber si debemos recibir tratamiento? Y por último, ¿qué tratamientos existen para la hepatitis C? Con ello empezaremos entonces a ver cuándo debo consultar al médico si tengo hepatitis C. Muchos de ustedes han tenido familiares, amigos, algún conocido o saber de algún paciente que le detectan incluso en un chequeo médico que tiene virus de hepatitis C y no sabe qué hacer. Es muy importante que cuando a alguien se le diagnostica la enfermedad mediante pruebas de sangre, deben de acudir a un médico especialista. Un gastroenterólogo es una opción, un hepatólogo o un infectólogo para una valoración, para que hable sobre la prevención de complicaciones, las opciones de tratamiento y acudir a todas las consultas que le programe su médico y llevar siempre todos los estudios que le hayan realizado para que se haga un expediente completo y podamos darle un consejo sobre qué vamos a hacer con esta enfermedad. ¿Qué complicaciones podemos tener si tenemos infección por virus de hepatitis C? Básicamente las queremos englobar en tres partes. Que este daño del hígado se perpetúe y se forme una cicatriz que llamamos fibrosis del hígado y que esta fibrosis se haga tan intensa que curse como cirrosis. Y esto puede aparecer tras tener la infección 20 o 30 años previos cuando usted adquirió este virus. Y es posible que si usted lo adquiere, dure todo este tiempo de una manera silenciosa. Esto es sin que presente ningún malestar y que se presente posteriormente después de tantos años como cirrosis. También los pacientes pueden complicarse con un cáncer de hígado. Esto es un número pequeño de personas con hepatitis C pueden desarrollar este tipo de cáncer y hay que atenderlo y hay que vigilar previamente antes de que aparezca. Insuficiencia hepática. Los pacientes que tienen ya cirrosis establecida y que avanza esta enfermedad pueden hacer una serie de complicaciones haciendo que el hígado pierda sus funciones básicas y con ello aparecen complicaciones como acúmulo de líquido dentro del abdomen, lo que denominamos ascitis, encefalopatía, que es un trastorno mental donde puede haber cambios en la conducta, alteraciones del sueño, puede haber pacientes que estén un poco más irritados y que su conciencia no sea la normal, o que los pacientes debuten con sangrados, ya sea sangrados espontáneos de encías, que sería lo menos, hasta vómitos con sangre o evacuaciones con sangre. Por eso un paciente que tiene hepatitis C tiene que tener un control adecuado para darle la vigilancia estrecha y evitar complicaciones. Por otro lado, también si ya tienen el escenario donde ya saben que tienen hepatitis C, ¿cómo saber si deben ustedes recibir tratamiento? Aquí es importante mencionar que las personas infectadas con virus de hepatitis C deben ser evaluadas por un médico preparado para el manejo general de la enfermedad, incluyendo la consideración de darles tratamiento. También la hepatitis C no siempre requiere tratamiento, en ocasiones porque algunas personas que tienen una respuesta inmunológica adecuada van a eliminar la infección del virus espontáneamente, pero este es el menor porcentaje y algunas personas pueden cursar con una infección crónica y hay unas que no van a progresar un daño hepático importante. Sin embargo, la elección de medicamentos, duración de tratamiento, van a depender de algo que llamamos genotipo del virus de la hepatitis C. Esto es las familias del virus.
Básicamente tenemos 6 familias, predominando en México los genotipos 1, 2, 3 y algunos casos muy aislados de genotipo 4. La pregunta también es, ¿ustedes han conocido pacientes que recibieron tratamiento o algunos mitos sobre si esta enfermedad es curable? Actualmente la hepatitis C tiene buenas opciones de terapia. Hay un nuevo grupo farmacológico de medicamentos que se llaman antivirales de acción directa y esto hace que sea una enfermedad viral potencialmente curable. Y la tenemos que medir con algo que llamamos nosotros respuesta virológica sostenida. Este es el mejor marcador de curación que tienen los médicos con los que acuden, porque es el equivalente en más del 99% de los pacientes seguidos a 5 años como el marcador de curación. Y los beneficios de alcanzar esta respuesta virológica son muchos. Aquellos pacientes que logramos curar tienen una disminución hasta un 70% del riesgo de cáncer, una resolución en ocasiones de la cirrosis o regresión en algunos casos de la fibrosis hepática, con disminución del 90% del riesgo de muerte asociadas a la enfermedad hepática y al trasplante, así como la reducción de los síntomas asociados a esta enfermedad y la mortalidad por manifestaciones extrahepáticas. Esto hace que sea muy importante que ustedes consideren el tratamiento si cursan con infección por virus de hepatitis C. Y la pregunta ahora sería, ¿qué tratamientos tenemos disponibles para tratar esta enfermedad? La hepatitis C es tratada con medicamentos antivirales actualmente y es este grupo farmacológico que les comentaba, antivirales de acción directa, que son vía oral. Actualmente estos son específicos para cada genotipo del virus y básicamente de manera muy global, mencionando los genotipos que más abundan en nuestro país, el tratamiento con sofosbuvir, que es un medicamento que es administrado vía oral en combinación con otros medicamentos, se ha dicho que es útil. Asimismo, este sofosbuvir, como el daclatasvir y la combinación de algunos como sofosbuvir, ledipasvir, sofosbuvir con beltapasvir, forman parte de los tratamientos que son preferidos en las directrices tanto de la OMS como la mayor parte de las organizaciones y asociaciones médicas y pueden lograr tasas de curación superiores al 95%. Por ello, ¿qué mensaje les quiero dejar en estos minutos que hemos platicado con ustedes? Que todos los pacientes infectados por el virus de la hepatitis C son candidatos a tratamiento. Un paciente con hepatitis C sin tratamiento puede en ocasiones presentar complicaciones con alto riesgo de muerte que son importantes para ustedes que conozcan. Actualmente la hepatitis C es potencialmente curable y si alguien es portador de hepatitis C debe de acudir lo más pronto posible a consulta con su médico especialista. Muchas gracias.